Nos acompaña a esta hora el coronel Gonzalo Lazo de la Academia de Guerra del Ejército de Chile. Coronel, muchas gracias por acompañarnos en Tele 13 Central. Antes de pasar a los mapas, dos preguntas en una. ¿Cómo podemos explicar en breves palabras el tema de la guerra híbrida? Esa es una parte. Y la segunda, ¿qué papel juega la guerra cibernética en todo esto que vamos a analizar a continuación con usted? Bueno, ambos conceptos están unidos. Lo que es guerra híbrida lo entendemos como un modo de hacer la guerra con un umbral de la violencia o del instrumento militar que está detrás de otros elementos. Por ejemplo, de guerra cibernética, por ejemplo, ciberataques, operaciones de información, apoyo a fuerzas paramilitares, que es un poco lo que está ocurriendo hoy día en Ucrania. Entonces esos dos conceptos van de alguna manera unidos. No estamos viendo las invasiones o los movimientos de tropas blindadas militares a gran escala como lo hemos visto en otras oportunidades. Coronel, en nuestra pantalla, Ucrania y la zona de las repúblicas rebeldes. En ese escenario que estamos viendo con Rusia de rojo, Bielorrusia de gris arriba y aquí ya un poco más recortado, ¿cómo uno podría explicar las vías por donde se atacó a Ucrania y el rápido progreso, más allá del tema militar, el rápido progreso de las fuerzas rusas? Lo primero que yo diría para entender la maniobra que está ejecutando Rusia es entender y mirar el objetivo político que ha designado el presidente Putin, que él dijo desmilitarizar y desnazificar. Correcto. Y eso tiene dos vertientes. Desmilitarizar en lo militar puede ser tomado como derrotar la capacidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Lo que estamos viendo hasta ahora es que eso se está logrando. La otra vertiente, que es la desnazificación, la podríamos interpretar como una necesidad de implantar un cambio de gobierno, ojalá prorruso, en Ucrania. Y eso es lo que las operaciones militares ahora tienen que armonizar con esa segunda mirada del objetivo. Que es decir, no podemos afectar mayormente a la población ucraniana, porque lo que queremos finalmente es lograr su apoyo a largo plazo para poder lograr los objetivos políticos que quiere Putin. Avanzamos en los mapas. Estas son las zonas, según lo que hemos recogido a través de diversos portales, que fueron atacadas. Militarmente, ¿cómo se explica esto? Sobre todo, estoy bien preocupado todos del tema Kiev, que parece ser el próximo blanco que va a ser atacado, o eso se dice en medios internacionales. Como decía yo, vemos aquí una ofensiva que nosotros le denominamos una maniobra estratégica ofensiva de línea exterior, es decir, tenemos una aproximación desde Rusia, desde Bielorrusia y también desde el Mar Negro, atacando objetivos quirúrgicos específicos. Aquí vemos un poco la capacidad militar que tiene Rusia con sus sistemas de armas de poder afectar blancos específicos sin mayor daño colateral. Respecto a Kiev, parece ser el esfuerzo principal que quieren lograr en aras a derrocar a lo mejor el actual gobierno ucraniano. Quizá eso es lo que busca la acción militar más centrada en la capital. Ahora, avancemos en los mapas y vamos a comparar. Este es prácticamente un mapa que usted como militar entiende mucho mejor que yo, de cómo se movieron los efectivos para conseguir el aislamiento del gobierno de Ucrania por ahora. ¿Qué opinión le merece esto en términos de lo que usted maneja desde la ortodoxia militar? Lo que estamos viendo en el fondo es que las operaciones militares lo que están haciendo es presionar desde distintos puntos a Ucrania, abrirle varios frentes desde distintos lugares de tal manera de minar su capacidad, su voluntad de lucha. Lo importante que estamos viendo o que hemos visto a la fecha es que no ha habido una oposición importante de las fuerzas de Ucrania. Y aquí yo quiero dejar una reflexión que es importante. Ucrania viene efectuando una preparación de sus fuerzas desde el año 2014. Y aquí la reflexión es decir cuán importante es tener una fuerza militar preparada, equipada y entrenada para asegurar la seguridad de un Estado. Avanzamos en otro mapa en Tele 13 Central que tiene que ver con lo que ya le vamos a colocar en pantalla, pero antes de eso le quiero comentar a usted que está en su casa que Canal 13 está autorizado a partir de las 22 para transmitir programación para adultos. Cumplido ese compromiso legal, revisamos aquí
la comparación de fuerzas militares entre Ucrania y Rusia y gastos. Esto es bien clave para lo que estamos hablando. Si estamos hablando en términos de soldados, Rusia cuadruplica a Ucrania. Si estamos hablando en términos de tanques, la cifra es más o menos la misma. Y en helicópteros de ataque, la cifra es más o menos la misma. Coronel, ¿era pensable en algún minuto que el gobierno ucraniano derechamente no opusiera resistencia ante esta desigualdad? Lo que nosotros esperábamos era una mayor resistencia de parte de las fuerzas de Ucrania. Pero hay que acordarse una cosa. El instrumento militar es siempre un brazo de la política. Y si bien Ucrania tiene unas capacidades que no son menospreciables, la capacidad se demuestra no solamente con la capacidad de poder duro que está aquí, sino que con la voluntad política de emplearlo. Y eso es lo que a lo mejor es lo que no hemos visto, a pesar de la asimetría que hay, pero no hemos visto casi nula, por lo menos la información que nos llega de oposición de las fuerzas de Ucrania. Coronel Gonzalo Lazo, muchas gracias por acompañarnos Gracias, en Tele 13 Central. Volvemos con